Consuelo López por su sobrino Víctor, para que regrese al redil del Señor. El Señor puede inquietar su corazón, su mente, allí donde está, y pueda retornar a los caminos de Dios a tiempo. También estaremos orando por Alberto García y por Ana Wilmore. De igual manera por Zoila Yapur, también ella pide la oración por su hijo Joshua y su familia. También oraremos por Juan Bernis, quien también ha pedido oración intercesora en favor de su madre. Bueno, oración intercesora para que Dios le dé fuerza, porque acaba de perder a su madre, así que estaremos orando por él para que Dios le bendiga y le fortalezca en la bendita esperanza que el consuelo del Espíritu Santo llegue hasta él. También oraremos por Annie Olivero, de igual manera por Tania Vidó, y también oraremos en esta hora por Yoraida Diloné y su familia. También queremos incluir en este momento, en esta primera oración del programa, por la salud del hijo de Humberto Cristian. Así que estaremos orando también en favor de él. Acompáñenme en esta oración intercesora antes de iniciar el estudio de la palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor, porque tú estás a nuestro lado y nos has dicho que encomendemos a ti nuestro camino, que esperemos en ti y que tú harás. Con esa promesa en mente, hoy te presentamos cada uno de estos nombres, este listado completo, cada una de estas personas, cada clamor, cada súplica, cada oración que sale de corazones sinceros. Algunos corazones se sienten en apuros, necesitan una intercesión inmediata y esperamos, Señor, que de acuerdo a tu voluntad, conforme a tu misericordia y prestando oído a nuestro clamor, puedas asistir a cada una de esas personas. Gracias, Señor, por las oraciones de nuestros amigos y hermanos que conectados en esta hora, no solo con nosotros, sino con el trono de la gracia mediante la oración, también hacen posible que se mueva tu brazo poderoso en favor de estas personas y estas familias. Dirígenos en el estudio de este día, trae liberación a tantos corazones, lleva luz a tantas personas que posiblemente por ignorancia estén practicando alguna de estas cosas, y gracias definitivamente por haber puesto la idea de esta temática a desarrollar. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por estar allí, listos para iniciar el estudio de la palabra, el estudio de esta temática tan importante, tan trascendental. Es posible que algunos elementos de lo que tiene que ver con mitos, cábalas, supersticiones, hayan llamado su atención no solo en el lugar de su nacimiento, donde se crió, alguna tradición, alguna creencia supersticiosa, sino que posiblemente visitando algunos lugares, posiblemente han visto algunas prácticas que han llamado su atención, han despertado su interés y posiblemente hasta le han dejado perplejos. Uno de esos casos, por ejemplo, al viajar en avión, han notado la mayoría que en los vuelos internacionales falta de repente la fila número 13. ¿Por qué las compañías, las aerolíneas para viajes internacionales, anulan o por así decirlo pasan por alto la fila 13? Pues lo hacen según lo que dicen los propios empresarios, los dueños de estas aerolíneas, para tratar de no darle un susto, no pegar un susto a los pasajeros supersticiosos, que son la mayoría. Los supersticiosos son la mayoría que acuden precisamente en casos de viajes, y por eso solo en viajes domésticos, en vuelos cortos, es donde se puede ver que en algunos casos está la fila número 13, pero no en los vuelos internacionales en su mayoría. También algunos se han percatado de que algunas líneas, como es el caso de Lufthansa, una línea europea, también quita la fila número 17. Y quitan la fila número 17 por la razón de que los italianos también tienen como un número de mala suerte, aparte del 13, también el 17. Y para que no se molesten sus pasajeros, pues ellos prefieren anular, quitar o, por así decirlo, obviar la fila número 17. En los Estados Unidos de Norteamérica también se puede observar que los edificios rascacielos y hasta algunos
de apartamentos, algunos edificios de apartamentos, del piso 12 pasan al piso número 14. Casi en la mayoría de los casos esto es lo que ocurre. No tienen el piso 13 en la mayoría de los lugares. Sin embargo, en Estados Unidos también hay quienes consideran, también de manera supersticiosa, para que vean cómo la superstición, un elemento de superstición, puede ser considerado por un grupo para buena suerte y por otro para mala suerte. En ambos casos es simplemente una cábala, una superstición. A propósito, ¿de dónde viene la palabra cábala? Cábala es una palabra hebrea, la usan los judíos, de hecho ellos han hecho todo un libro que le llaman cábala, que en su lengua significa tradición. Pero esa tradición incorporó a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, muchas supersticiones, muchos mitos que nada tienen que ver con la religión judeo-cristiana, que nada tienen que ver con la verdad bíblica ni con la revelación de Dios. Pero sí, noten cómo el enemigo ha provocado que un pueblo que tuvo tanta luz como fue el pueblo hebreo, sea uno de los pueblos que son también pioneros en los asuntos de mitos, cábalas y supersticiones. Eso es sencillamente sorprendente, pero claro, no debe sorprendernos por el hecho de que vemos en la Biblia, tanto en el Pentateuco como en la historia de los jueces, de los reyes y el tiempo pre y post exílico de Israel, cómo se entregaban a la idolatría, cómo se entregaban a seguir a los astros, cómo se daban a seguir supersticiones, a adorar en los lugares altos, en ocasiones hasta le hablaban a los árboles, y esa es una práctica que, como vamos a ver más adelante, todavía se utiliza hoy en día. Así que de ahí viene la palabra cábala. Y una superstición, pues es cuando se le atribuye a un objeto, a algo que no tiene ningún tipo de poder, se le atribuyen poderes extraordinarios o sobrenaturales. Así que en Estados Unidos, donde hemos hablado acerca del temor que una gran cantidad de personas le tienen al número 13, porque lo consideran de un número de mala suerte, al mismo tiempo algunos lo consideran de buena suerte, el número 13. Y algo curioso en ese sentido es lo que encontramos en el billete del dólar. En el billete de $1, al dorso, podemos ver el número 13 en varias cosas. Ahí hay una pirámide en la parte de atrás del dólar que tiene 13 escalones. Y ese dato sería irrelevante si no se repitiera en otras cosas. Por ejemplo, aparece un águila dentro de una guirnalda solar formada por estrellas, un águila que en sus patas de un lado tiene agarrada 13 flechas y del otro lado tiene en la otra pata, sostiene 13 hojas y 13 frutos. Además, alrededor de la cabeza del águila, alrededor de la cabeza del águila, aparecen 13 estrellas. Sin embargo, aunque eso ha sido tomado para varias teorías conspirativas y para ideas que tienen que ver también con el mundo masónico, que tuvo trascendencia en la época, realmente ese número 13 que aparece repetido varias veces en el dorso del dólar se debe a que se conmemora con ese número, con ese dato, las 13 colonias que dieron origen a la nación norteamericana, las 13 colonias que originaron lo que hoy es Estados Unidos de Norteamérica. Claro, alguien puede decir, bueno, pero puede representar también algo más, pero eso sería ya otro tema que si no caemos en el plano de la superstición, no tenemos por qué connotarlo en esta hora. En Francia, llama la atención lo que ocurre en Francia de manera particular, para citar un ejemplo. En Francia nunca se le coloca el número 13 a la dirección de una casa. Nadie pues asigna el número 13 para la dirección de una vivienda. Así que del 12 se salta al número 14. También la Lotería Nacional en Francia omite el número 13. Así que para evitar que alguien pues lo juegue, lo omiten definitivamente en lo que es la lotería allí en ese país europeo de Francia. A nivel mundial, las cábalas, las supersticiones han permeado sociedades enteras. O sea, esto no tiene que ver con la clase social. Algunas personas piensan que la trascendencia de eso es con ciertos segmentos de la sociedad. Sin embargo, no tiene que ver con eso. Ya más adelante, pues vamos a volver al número 13 para ver dónde en su origen, pues los judíos citan algunos para su creencia
supersticiosa en este número. Así que de manera particular, en el mundo entero se ve esto indistintamente la clase que sea. Cuando realizamos una actividad, cuando la gente realiza una actividad y de repente aparece un elemento que no entiende, que no interpreta, que le parece como muy casual, entonces comienza a atribuirle poderes al día, a la fecha, a algún objeto con el que ande, a una palabra que le dijo alguien. Y muchas personas, sin lo que tiene que ver con su nivel social, como hemos enfatizado, siguen ciertos ritos que creen que de alguna manera le van a dar suerte. Ese elemento de la suerte es uno de los factores más importantes que provocan que la gente sea supersticiosa. Muchos de los amuletos, de los objetos que normalmente la persona guarda, coloca o porta en su cuerpo es sencillamente porque quiere tener una mejor suerte. De manera supersticiosa, esto ha logrado mucho éxito alrededor del mundo y en todas las civilizaciones. Por ejemplo, por eso la gente carga consigo amuletos. Algunos bebés desde el nacimiento le colocan un amuleto atado a una de sus muñecas, creyendo que esto tiene poderes sobrenaturales para alejar quizás a un enemigo, para alejarlo de brujas, para cosas similares, para librarlo de hechizos, y no saben que portando ese amuleto, realmente lo que le están colocando al bebé, al niño, es una atadura con una fuerza del mal, con una fuerza que no viene de arriba, sino desde abajo. Y de alguna manera lo están señalando, de alguna manera lo están colocando en un ambiente donde va a ser vulnerable a ciertas prácticas. Y esto es bueno que le prestemos atención, porque aunque no practiquemos alguno de nosotros esas cosas, sobre todo después que hemos recibido la luz del Señor, pero estamos rodeados, vivimos en un entorno cargado de personas que son supersticiosas en alto grado. Y algunos se estarán preguntando al escuchar esto, pero yo sí he visto que a veces ha ocurrido esto, aquello. Usted va a ver, la Biblia revela, devela realmente qué es lo que hace el enemigo para que usted se esclavice de ese tipo de prácticas. Algunos cargan también patas de conejo, creyendo que esto le da algún tipo de suerte especial, algunos ciertas monedas antiguas o de poco uso que guardan o portan dentro del resto de su billetera o en algún bolsillo especial de su ropa. Algunos también cargan algunas imágenes que consideran que fueron bendecidas, no porque esa imagen la traje de tal lugar, que ahí le echaron un agua bendita, o le rociaron algo, o lo dedicaron para tal cosa y tiene un poder especial. Así que un sinnúmero de cosas son utilizadas por los supersticiosos, los que creen en mitos, en cábalas y cosas semejantes. Otros evitan las escaleras, sobre todo cruzar por debajo de las escaleras cuando se sostienen las mismas de una pared. ¿De dónde viene esto? Lo vamos a ver en breve. Otros no toman el salero directamente de la mano de quien se lo esté alcanzando en una mesa, le dice no, colócalo ahí, y después que lo coloque entonces se lo toman, creyendo que si lo toman directamente de la mano de la persona, pues de alguna manera recibirán algún tipo de suerte mala. Otros también huyen cuando de repente se abre o alguien abre una sombrilla, un paraguas dentro de una casa bajo techo, consideran que eso es de mala suerte y salen corriendo. Algunos le atribuyen que es que va a morir alguien de lo que está allí, incluso tienen especificado quién y todo eso. A ese nivel llega la superstición. ¿Y qué decir, amigos y hermanos, del deporte? Los deportistas, ¿sí? Esos mismos héroes del deporte, en el fútbol, en el béisbol, en el básquetbol, en esos deportes de manera especial, las cábalas, las supersticiones, los mitos, los ritos que realizan para asegurarse de salir a la cancha o al campo de juego con la suerte para ese día ganar, son innumerables. Y piense por un momento, allí donde está en juego tanto, no solo la fama, el rendimiento de un jugador específico, sino también las apuestas cuantiosas que hay detrás de todo, pues llevan a que la persona tenga esa carga de responsabilidad que le llevan a ser más supersticiosos que nunca. No importa la etapa, estamos viviendo en la era posmoderna y alguien esperaría que no se manifestara tanto, pues hoy en día usted ve la mayor cantidad de ritos dentro y fuera del campo de juego.
muchas de ellas se practican dentro del campo de juego, como vamos a ver, y es frecuente ver un alto porcentaje tanto de los entrenadores, de los managers, como también de los jugadores, que sean supersticiosos. Algunos de ellos incluso tienen su hechicera y su hechicero particular. Podemos recordar algunos de la región este, muy populares que se dieron en el béisbol, no vamos a mencionar nombres, pero decían la bruja de fulano. Y esta vez va a dar tantos honrones porque ahí está la bruja, hizo tal rito, hizo tal cosa. Y los mismos ritos que se realizaban le decían a usted que son prácticas demoníacas. Por ejemplo, hacer ritos y fiestas con cosas raras, incluyendo el sacrificar, por ejemplo, aves y beberse la sangre así cruda. Todas esas prácticas se realizaban allí en el este, especialmente en San Pedro de Macorís, donde recuerdo haber visto esas prácticas. Y también, claro, algunos se preguntarán, pero eso no hace que el deporte sea algo malo, no, porque la práctica del deportista, lo que tiene que ver con sus creencias, con su superstición, con su cábala, con su mito, no tiene nada que ver con el deporte en sí, ese es otro tema. Sin embargo, vemos que tanto en el campo de juego como en las canchas, es común que se realice algún tipo de rito. La mayor parte de esos ritos en los años, las décadas atrás, más retiradas, la gente era un poquito más discreta porque temía que le relacionara con ciertas prácticas esotéricas, de hechicería, de ritos. La gente era un poco más discreta, pero ya el enemigo se ha encargado de hablarle a través de los mismos hechiceros que le aconsejan esas prácticas a esos jugadores, que no deben tener vergüenza de esos seres que le van a acompañar, de ese poder sobrenatural que le da tal o cual práctica, y que deben hacerlo en público. El enemigo sabe que hacerlo en público, eso hace que sea popular. Ciertas señas que hacen, ciertas cosas con las manos, con los pies, ciertos gestos. Antes de entrar a la cancha, como vamos a ver, algunos entran con el pie derecho. Algunos usted lo ve que vienen corriendo hacia la cancha o hacia el campo de juego, y cuando llegan a la línea que da la entrada al inside, usted ve que algunos pues frenan porque tienen que entrar con el pie derecho. Creen que si entran con el pie izquierdo, definitivamente pues tendrían mala suerte, porque relacionan algo directamente proporcional con la diestra o la siniestra. Entienden que como se le llama siniestra a la izquierda, tiene que ver con algo siniestro, con algo que le trae mala suerte, aunque nada que ver, como veremos. Algunos también rezan algunas frases específicas aprendidas de memoria, las repiten antes de entrar al campo de juego. Otros, cuando ya están entrando, se le ve musitando algo con los labios allí. Algunos se cubren en el béisbol, por ejemplo, que usan unas gorras, usan algún tipo de cachucha especial. Pues entonces ellos se cubren el rostro mientras repiten. Se ve también algunos, en el caso de los que juegan tenis, colocando también las viseras sobre su rostro para que algunos no lo vean. Algunos lo hacen públicamente. Todo eso algunos lo hacen buscando tener suerte en el partido, en el juego que van a practicar. Otros lo hacen dentro del camerino, dentro del dugout, colocando ciertos aromas, colocando incienso, colocando también ciertas músicas que creen que le llevan a un estado de existencia superior, que le van a dar un poder especial para ese día, que van a hacer que se alineen con ellos los astros y otras cosas. Otros también, cuando entran al campo de juego, llevan playeras bajo su uniforme con imágenes religiosas que nadie le está mirando, pero ellos saben que está allí. Otros con fotos de sus hijos. Otros también llevan la ropa interior colocada al revés para el juego. Algunos se amarran también estampas de ciertos santos, ciertos ídolos, y otros llevan a escondida alguna pieza de su ropa cuando ganaron algún partido o ganaron alguna serie, y entonces dicen, déjame llevar esa misma pieza, déjame llevar el mismo interior que cuando gané la serie, que cuando entré 3 goles, y entonces la persona, pues esto le dice como que anda con el mismo poder que andaba ese día, y creen que es una ley que se va a repetir en su vida. Otros nunca la lavan, o escuche bien, con la ropa que ganaron
pues deciden no lavar, sobre todo las partes interiores que no son visibles al público, no lavarlas porque creen que está cargando algún tipo de efecto mágico que pudiera deshacerse en el momento de lavarla. Ya usted puede imaginarse cuántas cosas ocurren detrás de esas cábalas, detrás de lo que son esas supersticiones. Otros elementos que también están incorporados a lo que tiene que ver con la superstición es lo siguiente. Algunas personas dentro de esos equipos, dentro de esos grupos de personas, a veces en las empresas también, que no creen directamente, escuche, no creen directamente en esas prácticas, no tienen la superstición, no tienen la cábala, el mito. Sin embargo, cuando se va a realizar el rito, ceden a la presión de grupo, ceden a la presión de grupo de una manera muy voluntaria, porque dicen, yo no creo en eso, pero por si acaso. O sea, algunos piensan, por si acaso, o sea, yo no creo, pero déjame ver. Y entonces ya con el tiempo están envueltos en los mismos ritos, en las mismas prácticas de superstición. Como podemos ver, el temor de acarrear la mala suerte, el temor de que ocurra algo catastrófico, es lo que normalmente hace que la gente se esclavice a esas prácticas. El temor, sencillamente, como eso. Y déjenme decirles, algunos son alentados en los juegos porque ellos entran con una mente tan positiva, porque andan con los interiores, por ejemplo, con que ganaron otro partido, o sencillamente lo colocaron al revés, que le han dicho que esto le va a dar más suerte, y su mente se predispone en forma positiva, que son avasallantes contra los contrincantes, contra el equipo contrario. Y eso entonces hace que a veces tengan una victoria, pero fue porque pusieron el mayor empeño, su mente estaba predispuesta a hacer el todo por el todo, porque la mente tiene un poder increíble sobre lo que es nuestro cuerpo. Cuando usted está positivo, cuando usted no está rendido a un negativismo, usted no está pensando en que va a ser derrotado. Y esto mayormente es lo que ocurre con algunas personas que se encierran en eso y que ya me dijeron que sí, que voy a ganar. Y si el sol salió de esta manera, si la luna se tiñó de tal color, en fin, todas esas cosas hacen que a veces las personas pues obtengan algún tipo de esfuerzo, según ellos creen, adicional con esas prácticas. Especialmente en el fútbol hay dos llamados santos que son muy apelados, muy apelados. Cuando algún equipo contrario está a punto de pues hacer una jugada, allí entonces de repente comienzan a clamar a San Blas diciendo, deténlo San Blas, deténlo San Blas. Y en otras ocasiones, cuando es el portero el que tiene que hacer la defensa, el portero contrario, y se está encaminando uno de los jugadores a llevar el balón hacia allá para patearlo hacia la meta, entonces comienzan a gritar los del equipo contrario al del guardameta, comienzan a decir, ciégalo Santa Lucía, ciégalo Santa Lucía. Y entonces algo curioso ocurrió hace algunas décadas, donde uno de los jugadores, en vez de hacer lo que tenía que hacer, pues se detuvo mientras el otro iba rodando con el balón y diciendo, deténlo San Blas, deténlo San Blas. Y luego el entrenador fue y lo sacó visiblemente molesto, y allí pues se hicieron eco lo que estaban de la prensa y demás, cuando él le dice, no lo detengas San Blas, deténlo tú, que a ti es que te pagan para eso. O sea, no confiando en supersticiones, porque algunos llegan a ese punto de que llegan a ser tan supersticiosos que creen que ya definitivamente ellos no hacen nada, que todo lo hace algún poder que le atribuyen a un amuleto, a un santo que consideran que es el que le está acompañando en ese tipo de juego. Lo de cábalas, las razones para ciertas cábalas, para ciertas supersticiones y mitos, en ciertos objetos, en cierta fecha y en ciertas situaciones, es lo que vamos a ver ahora. Son muy populares, respetadas por millones de personas alrededor del mundo. En el mundo hay más personas supersticiosas que personas liberadas de supersticiones, más personas supersticiosas y personas que le atribuyen algún poder a cruzar los dedos. Cruza los dedos, cruza los dedos, que ahí viene o va a ocurrir, le toca batear ahora, le toca patear el balón, tiene la oportunidad de un penalti ahora, así que cruza los dedos de los pies, de las manos, todo, y cruza hasta los brazos. O sea, creen que mediante eso tendrán algún tipo de poder. Otros pues tocan madera
y se toco madera, eso va a ocurrir, o sea, y entonces le atribuyen a eso algún tipo de poder. Ya mencionábamos lo de pasar por debajo de la escalera, evitar el número 13, cuando se ve un gato negro, hay gente que se espantan, salen huyendo, algunos se devuelven, ven un gato negro y ellos iban para el trabajo, y si ven un gato negro se devuelven y no salen, llaman al trabajo, dicen que se le presentó una emergencia, a veces hasta matan a una tía virtualmente para no ir porque vieron un gato negro y eso significaba que iba a haber una catástrofe. Algunos artistas de décadas atrás incluso cantaban así, que cruzara los dedos, tocara madera, no cruzara por debajo de la escalera, en fin. Y todo esto pues tiende a hacer que la gente se fije esos conceptos en la mente. ¿Cuál es la realidad de estos elementos? ¿Dónde nace y qué saber en cuanto a eso? El gato negro. En Europa, en la época medieval, surgió la leyenda de la maldición del gato negro. Especialmente esto nace en Inglaterra, porque en Inglaterra, en la época medieval, había muchos gatos, la raza del gato que había en esa parte nórdica de Europa, pues era justamente, abundaban más los de color negro. La gente, donde había tanta abundancia de gatos, no existía la fiebre de tener una mascota, ni nada de eso, eran animales así, pues sueltos, realengos en las calles, y mayormente quienes le socorrían, quienes le asistían a estos gatos y le daban alimentos como podían, eran mayormente las señoras mayores. Con esto se fue creando la cultura de que quienes alimentaban los gatos eran las brujas, porque así consideraban a esas personas ya mayores que andaban alimentando a los gatos. Se fue haciendo una mezcla de una cosa con la otra, y durante la Edad Media en Europa esto llegó a creerse en forma tan seria que puedo mencionarles que en Francia llegó el momento en pleno siglo XVI y XVII que se mataban gatos, se quemaban todos los meses, mensualmente se quemaban gatos tratando de extirpar, según ellos, la mala suerte. Se quemaban hasta que el rey de Francia, Luis XVIII, en el siglo XVII finalmente le puso fin a esa práctica. Tenemos que decir que incluso cuando apareció la peste negra, la peste bubónica, que algunos han mencionado mucho esa peste a raíz ahora de esta pestilencia del COVID, pues cuando apareció la peste bubónica, la peste negra, la relacionaban con los gatos. De allí que le consideraban primero como la peste negra, y entonces consideraban que los gatos eran los responsables y comenzaron a matar todos los gatos. Y fue una masacre inmensa. Algunos no saben cómo no se eliminaron ciertas razas de gatos allí en Europa debido a esas prácticas, pero no tienen ningún tipo de poder maléfico, ningún tipo de trascendencia espiritista, aunque algunos con la creencia que tienen lo utilizan para ritos y cosas como pudieran utilizar cualquier animal, como utilizan las gallinas, los gallos, sin tener ningún poder extraño. Claro, hay personas que naturalmente pues no son amistosos con esos animales, prefieren a los perros y otras mascotas, en fin, pero la cábala o la superstición en ese sentido no tiene ninguna trascendencia que lo lleve a una realidad en cuanto a poderes del mal. Y lo que tiene que ver con la escalera, ¿de dónde nace esto de la escalera? Bueno, también durante la Edad Media, porque justamente durante ese periodo de oscuridad religiosa, donde el catolicismo romano prohibió la Biblia, que la Biblia no podía estar en manos de la gente, que eso le hacía daño, que el que leía la Biblia se volvía loco, fue otra superstición que se creó, que todavía algunas personas en el tiempo de hoy que no han sido alumbradas por la verdad tienen ese concepto de que no pueden leer la Biblia. Es una superstición. Pues como la gente no conocía la verdad, durante ese periodo florecieron no solo todas prácticas idolátricas, sino todas las supersticiones habidas y por haber. En la oscuridad se prestó para que surgieran todas esas cosas. Y lo de la escalera, durante ese tiempo, justamente los que dirigían la iglesia romana fueron los que comenzaron a decir que cuando la escalera está apoyada sobre una pared, como está formando un triángulo, entonces eso está representando la divinidad. Y que como está representando la divinidad, por esos tres lados, nadie debe cruzar por en medio porque estaría desafiando a la divinidad y eso le acarrearía entonces una maldición. Así que de esa manera es que nace la superstición que tiene que ver con la escalera. Y luego algunos dijeron que también se tomó una escalera para acercarle a Jesús en la cruz
lo que era el vinagre con hiel, y ahí comenzaron también a relacionar con periodos de amargura, de maldición, en fin, todo un sinnúmero de cosas creadas bajo ese manto de oscuridad que hubo en la Edad Media. Y de los espejos, de que cuando se rompe un espejo, un cristal, vienen tantos años de mala suerte. ¿De dónde viene eso? Bueno, desde tiempos muy antiguos, muy remotos, los astrólogos, los clarividentes, todo ese tipo de prácticas esotéricas, espiritistas, le han atribuido poder a los cristales y a los espejos. Le han atribuido poder no solo para usted poder verse reflejado o reflejada en el espejo, sino que ellos decían que a través de eso se podía ver el futuro, se podía ver más allá. De ahí que ustedes ven que, aunque parece un juego, en ciertas prácticas de cuentos de hadas que tienen ese trasfondo, se le veía a algunas preguntar al espejito, espejito, preguntarle a ver si le hablaba, y era con ese concepto, considerando que los espejos, que los cristales tenían poder para predecir el futuro. En eso se basa lo de la bola de cristal, lo de la clarividencia, y consideraban que como el cristal, el espejo era lo que le descifraba el futuro, quebrar un cristal, quebrar un espejo significaba quebrantar su futuro, que le iban a vender entonces esos años de mala suerte. Así que de esta manera surge esa superstición también en el periodo de la Edad Media, durante ese oscurantismo en que la Roma religiosa sumió al mundo. ¿Y qué decir de las herraduras? Déjeme decirle que realmente las herraduras, esas que cuando usted va a salir de ciertos hogares de personas que todavía tienen esa superstición, la ve colocada en la pared por encima de la salida de la puerta, mayormente en esos lugares, aunque también hay otros lugares donde la colocan, pero mayormente la colocan en estos sitios. ¿Por qué de manera especial esto de las herraduras? Bueno, las herraduras constituyen el amuleto más universal considerado para las personas tener suerte. O sea, usted lo puede encontrar en Sudamérica, Centro, Norteamérica, en el Caribe, en África, en Europa, en Oceanía, en las islas del Pacífico, en el lejano Oriente, en Rusia, en Siberia. Usted encuentra eso en el mundo entero, aún entre los esquimales, en el mundo entero. Este amuleto está esparcido de forma universal. ¿De dónde viene la superstición en lo que tiene que ver con la herradura? Concepto de que tiene alguna suerte o de que aleja lo malo. Bueno, eso ocurre en el siglo X. En el siglo X, un herrero, escuchen, un herrero, hombre que trabajaba con hierro y demás, un herrero que luego llegó a ser obispo en Inglaterra, un herrero que luego llegó a ser obispo católico en Inglaterra. Él ideó la leyenda, el mito de que cuando él era herrero, un día recibió la visita de un forastero, un desconocido, que le estaba pidiendo que le fabricara unos zapatos de hierro. Y cuando él le miró los pies, dice él en ese mito, en esa leyenda, que los pies tenían pezuñas, eran de un animal, y que él interpretó inmediatamente que ese era Belcebú. Y como él entendió que ese era Belcebú, entonces lo invitó a que sí, que pasara, y le preparó una herradura como zapato, como tenía pies de pezuña, y que entonces le dijo, para podértela colocar, como eso es medio doloroso, quiero atarte a la pared. Y que él lo ató contra la pared de la entrada justamente, y una vez atado comenzó con el martillo a colocarle la herradura, y cada vez que martillaba contra el clavo de la herradura, Belcebú, dice él en su leyenda, echaba un grito despavorido y le pedía clemencia, misericordia, ante lo que el herrero, que llegó a ser obispo católico, le decía, solo tendré clemencia de ti si prometes no volver a entrar en una casa donde veas una herradura en la pared. Y ya ustedes se imaginan, tras este mito, tras esta leyenda, las personas que no quieren que se le acerque Belcebú, según creen ellos, ¿verdad? Que quieren tener suerte y no la mala suerte, entonces colocan una herradura contra la pared, especialmente la que da a la puerta de salida de su casa. ¿Y qué decir de lo que tiene que ver con las supersticiones de Año Nuevo? Cuando el año está terminando y se aproxima un año nuevo, las prácticas que se realizan en el mundo entero de la superstición son muchas. Por ejemplo, el comer 12 uvas. Una en cada campanada, que va a dar las 12 de la noche. Una uva por cada hora, por cada campanada. Otros, sentarse y volver a pararse cada vez que escuchen una campanada. O sea, sentarse y pararse 12 veces, conforme a las 12 de la noche. Dicen que hacer esto, esas 12 veces, eso le va a traer a los que no están casados algún venturoso matrimonio. Lo que sí le puede salir de pararse y sentarse 12 veces es un tremendo dolor en la espalda. Eso sí le garantizo. Otros tienen la costumbre, la superstición
de recibir el año nuevo con dinero dentro de los zapatos, creyendo que eso entonces le va a traer mucho dinero en el año siguiente. Otros tienen la superstición de poner un anillo de oro dentro de la copa donde se va a hacer el brindis del año nuevo, considerando que esto le va a traer algún tipo de suerte. Otros en el año nuevo de inmediato se lavan las manos con una mezcla de champán con azúcar, creyendo que eso en el próximo año también le traerá pues mejor suerte. Otros queman un muñeco viejo, otros queman incienso, otros tienen la costumbre y la superstición de lanzar arroz sobre las personas. Por eso han visto esa práctica de lanzar arroz en algunas bodas sobre los novios. Eso es una superstición, es detrás de una cábala que dice que eso le trae suerte a las personas, que siendo pues un cereal tan numeroso, pues traerá esa misma cantidad de suerte sobre las personas. Para los que no sabían de dónde viene eso, ya saben. Otros cuelgan también de la puerta o de algunos lugares de la casa una planta de sábila. Creen que como esta planta dura mucho, no se seca tan fácil debido al tipo de planta que es. Pues entonces algunos creen que eso le va a traer una suerte permanente. También todas esas prácticas son de cábala, son de supersticiones, son solamente mitos, no tienen nada que ver con la verdad. Y la Biblia de manera interesante, mire cómo nos muestra un ejemplo de superstición, que la Biblia entonces lo desenmascara. Un ejemplo de superstición, se trata del caso donde Jacob, algunos van a recordar y voy a resumirlo por razón de tiempo. Jacob, cuando estaba sirviéndole a Labán, tuvo que entrar en un trato. Labán, de manera tramposa, quiso ver cómo la mayor cantidad del ganado le pertenecía a él en el trato que hiciera con Jacob, y le dijo entonces, convino con Jacob, que todas las ovejas que fueran de colores pintos, abigarrados, rayados, que todas esas iban a ser entonces para Jacob. ¿Qué hizo Labán? Conociendo la ley de la genética, que tomó todos, pero todos los borregos, todos aquellos que eran de colores manchados, abigarrados, rayados, los colocó aparte. Dice la Biblia que los colocó, eso está en Génesis capítulo 30, Génesis 30, que los colocó a 3 días de camino. Imagínese usted, a 3 días de camino, cómo se iban a ayuntar con las otras ovejas. Y entonces, como esa iban a ser el pago de Jacob, Jacob iba a tener un pago muy mínimo, si es que salían algunas con ese color. ¿Y qué hizo Jacob? Jacob practicó la superstición. Jacob, una creencia muy popular en su tiempo, indicaba que si se descortezaba el álamo, el almendro, y se le mostraba la parte blanca a las ovejas cuando iban a brevar, cuando iban a parir, cuando estaban preñadas, pues cuando dieran a luz la iban a dar de ese color, con esas mismas rayas, con esas mismas manchas. Tal vez usted se esté recordando ahora de cómo en las mujeres embarazadas de repente a veces dicen que se antojó de algo y de repente el niño apareció con eso aquí en la cara, en un costado, y comienzan a reclamar luego los hijos al crecer a las madres: ¿por qué te antojaste de esto? ¿Por qué miraste esto? Ahora yo salí con esa marca, con esa mancha. Es una superstición que no es nueva, es antiquísima, antiquísima. Y Jacob creía en eso y creía que eso le estaba dando resultado. Cuando usted lee la Biblia, usted dice: oh, pero le dio resultado, mira, porque todas comenzaron a salir de ese color. Pero entonces la Biblia relata de una forma interesante, relata en un capítulo más adelante, cómo el Señor le mostró en el capítulo 31 de Génesis, que lo que él pensaba no era lo que estaba ocurriendo, no era. Dice en Génesis 31, versículo 10, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueño. Oiga lo que Dios tuvo que usar, porque Dios no usa superstición, Dios no usa cábala, Dios no usa mito. Dios se revela a través de sueños a sus siervos los profetas y de visiones. Gente que pasa la prueba bíblica de que son de verdad, no cualquier sueño por ahí, no cualquier supuesta revelación que le dijo que tomara una cruz y la tirara al mar y que con eso se iba a ir la epidemia. Ninguno de esos inventos supersticiosos. Mire lo que dice aquí claramente: y he aquí, cuando alcé mis ojos en sueño, los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Era una ley genética. No era absolutamente nada basado en la superstición. Y el ángel de Jehová, o sea, el mismo Dios, le dijo a Jacob: Jacob, y yo dije: heme aquí.
Y él me dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abigarrados. No es porque tú estás colocando allí esas varas de la parte blanca, no es por un antojo que le surgió de repente a las ovejas, porque yo he visto todo lo que el Avante ha hecho. Entonces el mismo Dios provocaba que de alguna manera fueran, aunque Él los tenía separados, se escaparan y entonces pudieran ser las que cubrieran a estas ovejas. Así que el triunfo, la victoria no la da una buena suerte basada en una superstición, sino el poder del Todopoderoso, valga la redundancia, que puede sobreponerse a cualquiera que quiera hacerle una maldad. Labán quería hacerle la maldad y le cayó el mal a él. Por eso no hay agüero ni superstición que caiga sobre los hijos de Dios, dice la palabra. No hay agüero que pueda contra el Israel de Dios, porque Dios está de nuestra parte. Ahora, antes de ver el consejo bíblico para el que está metido en superstición y en esa práctica, cómo liberarse, brevemente quiero decirle cuáles son las consecuencias de esas prácticas. Ningún error es inofensivo, ningún error. Y claro, no necesariamente superstición tiene que decir que la persona está practicando brujería en sí. A veces son ideas que ha incorporado a sus creencias y no significa que está yendo a un centro de brujería ni nada por el estilo. Por eso estamos llevando la luz con relación a ciertas prácticas para que usted, si tenía alguna de ellas, si heredó alguna de ellas, si en su casa hay algo de eso, usted va a ser el consejo que le vamos a dar ahora en el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esas prácticas esotéricas, supersticiosas, mitológicas y cabalísticas? Bueno, los cambios de carácter, tienen que ver con eso. La gente es muy vulnerable. Trastornos mentales. Los que nacieron en campo como yo han escuchado una práctica, una expresión que se usa en el campo cuando alguien está perdiendo su sano juicio por practicar esas cosas. Dicen, esa persona se precundió. Era un término que escuchaba, que hablaban allá mis abuelos, mis padres. Se precundió fulano, cuando la persona va saliendo del aire producto de practicar esas cosas. Ningún error es inofensivo, ninguna superstición ni cábala es inocente. Eso tiene un poder que lleva a cambios de carácter para mal, que lleva a trastornos mentales, desviaciones sexuales. Fíjese en la mayoría de las personas que practican la hechicería, y el día que hablemos acerca del espiritismo moderno, usted verá más de eso. ¿Qué relación directa hay entre el que practica el espiritismo y su desviación sexual? Si es varón, hacia lo que es el homosexualismo, si es hembra, lo que es el lesbianismo. Y usted puede ver algunos casos claros, incluso hasta a través de los medios de comunicación masiva. Hay también tendencias a los vicios. Se cede más fácil a los vicios practicando esas cosas. Hay daños orgánicos en las personas que practican estas cosas supersticiosas. Hay apariciones, sí, apariciones, no visiones de Dios, no, apariciones que tienen esa persona de agencias del mal cuando practican esas cosas. Y también posesiones demoníacas. Le voy a poner un ejemplo. El hecho de cargar una cruz en una cadena, el hecho de cargar una cruz en el vehículo, eso es una práctica supersticiosa y es un elemento del mundo cristiano, pero tergiversado, vulgarizado a una práctica supersticiosa y cabalística. Usted notará que hay muchos elementos que surgieron de la idolatría de la iglesia romana y se incorporaron a lo que es la práctica supersticiosa. Si usted visitara, que no quiero que usted visite un hechicero, pero a un hechicero, y estando en el mundo me tocó visitar a varios, usted lo visite y usted va a ver que son los mismos santos que se utilizan en el santoral del mundo de la religión católica, solo que le tienen otros nombres. Al que el mundo católico le llama San Miguel, ellos le dicen otros nombres, que no voy a mencionarlo por aquí para no hacerlo popular. A quien consideran la Virgen María en el mundo católico, le tienen otro nombre dentro de ese mundo de la superstición. Hay una relación directa. Y hay más superstición donde normalmente estas son las creencias que mayormente dominan a las personas. Así que cargar una cruz creyendo que esto trae suerte, que esto aleja al enemigo, sepa que eso es superstición, eso no aleja a ningún enemigo. Lo que sí lo aleja es usted creer en el que fue crucificado, no en cargar una cruz en su cuerpo ni nada por el estilo. ¿Cómo lograr liberarse? ¿Cómo obtener liberación de estas prácticas? Usted tiene algo en su casa, pero tiene miedo que si lo saca, de repente todo se le caiga encima, de repente comiencen a pasarle cosas, usted tiene miedo. Estos 3 consejos que le voy a dar en la parte final de nuestro estudio, anótelo, grábelo, y es lo que usted tiene que hacer en el nombre de Cristo Jesús. Número uno, confiésele al Señor
todos sus pecados en lo que tiene que ver con prácticas supersticiosas, creencias en cábalas, en ritos. Confiésele al Señor todos y cada uno de sus pecados que usted pueda recordar en ese sentido y haga esa oración de manera audible. No vociferando, que lo oigan los vecinos, no, pero sí de manera audible, que lo oiga el enemigo, ¿sabe? Que él escuche que usted está confesando al Señor esos pecados y que el Señor de ahí lo va a levantar de las rodillas liberado por la sangre de Cristo Jesús. Número 1, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, así dice la palabra en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Note, cuando usted confiesa a Dios, no solo Dios lo perdona, sino que lo limpia. Y hay muchas cosas que tienen que ser limpiadas en su vida, de amuletos, de cosas esotéricas, de documentos, de oraciones o rezos por ahí que tienes guardados, cosas que están en la casa, algún tipo de altar, algún tipo de situación, algún tipo de líquido que le echaron en alguna botella y le dijeron que esto, algo que fue enterrado, algo que usted tiene colgado en su mano. Presten atención a esto, usted va a ver personalidades del mundo político, del arte, actores y actrices, grandes artistas, presentadores a veces de televisión, gente del deporte, a veces trajeados completamente, y usted la verá con un sinnúmero de hilos, tiras y pulsas de tela de colores diferentes, y usted dice, pero esto como que no combina. Si fuera algo de algún metal, pero esto de tela, estas tiras colgando de ahí, ¿por qué esa gente prefieren hacer ridículo? Bueno, porque creen que eso es lo que le da suerte. Creen en la suerte. Hermanos, suerte, si podemos llamarle suerte a lo que es la bendición, el que la da es el Señor. Amén. Pero tener suerte de manera supersticiosa, que como usted tiene eso, todo le va a salir bien, eso es una idea muy errada, supersticiosa. Y el enemigo sabe cómo hacer una cadena de eventos para entramparlo y que usted sí crea que es así que le ocurre, que eso tiene poder, y entonces luego que usted no pueda salir de las redes en que el enemigo lo tenga finalmente amarrado en ese sentido. Así que miren ese sinnúmero de pulsas y cosas, de telas, de colores diferentes que normalmente tienen en la muñeca esas personalidades, creencias supersticiosas. Y algunos de esos brazaletes de telas y de cordones tienen nudos. Y cada nudo de eso equivale en la creencia supersticiosa a un espíritu que lo está acompañando. Son espíritus de demonios. Por eso también se usa eso como llamado resguardo, que lo dan también los hechiceros para que la persona lo amarre en su cintura, lo lleve en diferentes lugares. Resguardo. Son demonios en cada uno de esos nudos. La atadura realmente es del demonio hacia la persona. Y claro, veremos más detalle cuando hablemos acerca del espiritismo moderno. Pero ese es lo primero que tiene que hacer, confesar delante de Dios para que Dios no solo lo perdone, sino que lo limpie de esa maldad. Número 2, realice una entrega completa al Señor. Una entrega completa al Señor Jesús con oración, orando en horas específicas, estudiando su Biblia, hablándole a otro, mire, he descubierto que esto es así, Dios me está liberando, Dios me liberó, hablando. Eso va a tener sobre usted un efecto extraordinario. La gente lo va a ver distinto. Cristo Jesús lo va a estar liberando, la va a estar liberando. Y en tercer lugar, pues como hijo e hija de Dios, rompa toda conexión con el enemigo. Cualquier cosa que le una con práctica supersticiosa, cabalística, mitológica, rómpala, cancele el contacto que pueda tener con el enemigo en ese sentido. Cualquier tipo de objeto que usted utilice para eso, cualquier supuesto santo, cualquier estatuilla, cualquier tipo de amuleto, cualquier tipo de cosas que le dijeron que tenía un poder sobrenatural, olvide eso. Salga de eso, quémelo, no simplemente lo bote. A veces cuando lo bota, alguien lo toma y de ahí se entrega ese tipo de práctica. Elimínelo, quiébrelo si es algo que tiene que ver con algún tipo de yeso, quiebre eso, quémelo si se puede consumir con el fuego, si no, láncelo al mar, a algún lugar donde usted sepa que nadie más lo va a utilizar. Sepárese de personas que estén ligadas a ese mundo, que usted sabe que son de los que lo pueden seguir aconsejando, que le pueden traer cosas. Hay gente que ya se liberó de esas supersticiones, dejó de estar con su supuesto sueño para estar jugando números en la lotería, pero de repente viene alguien y le dice, fulano, soñé contigo. Y fue clarito, y la última vez que soñé salió ese número.
para que usted se esclavice de nuevo. Reprenda al enemigo, dígale como le dijo Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Repréndalo en el nombre de Cristo Jesús. Pídale a Dios que lo reprenda, que es Dios que realmente tiene el poder para reprender cualquier práctica, cualquier actividad, cualquier ritual, de colocarse de esta manera la ropa, de poner esto detrás de la puerta, arriba de la puerta, de salir, de apear, de bajar de la cama con el pie derecho porque no puede con el otro. Cualquier tipo de esas cosas, pídale al Señor que le libere y abandone esas prácticas para que sea el poder de Cristo quien guíe su vida, su futuro, que usted tiene un futuro glorioso solo en las manos del Señor. Lo que otros le podrían llamar suerte, la bendición de Dios reposará sobre usted si usted busca de Dios y se entrega de pleno corazón a Él, hace la limpieza que tenga que hacer, quitando, sacando todo lo que le pertenezca al enemigo en su vida y en su casa. Sea esto algún tipo de música, algún tipo de cosa que esté guardando, si está mirando algún tipo de filmaciones esotéricas que tienen que ver con esas prácticas, abandónela en el nombre de Cristo Jesús. Ore que Dios le va a dar la fuerza. Si necesita ayuda, escríbanos, llámenos, oraremos por usted. Y cuando haya pasado todo esto y tenemos que hacer otro auxilio, yendo también a deshacer cualquier tipo de práctica, lo haremos en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios pueda bendecirles, mis amigos y hermanos. Ha sido un estudio fascinante, enriquecedor. Nos ha traído mucha luz el Señor a través de su palabra y por medio del estudio de este importantísimo tema. Esperamos que ninguno que vea, que escuche también este programa, este tema, quede sin ser liberado. Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Que Dios le bendiga. Será hasta mañana cuando estaremos estudiando otro tema importante al mediodía. Siga siendo un canal de bendición para que otros también puedan aprender la palabra. Sus inquietudes, que me imagino que les surgieron muchas también hoy, comiencen a enviarlas. Recuerde que el programa de los domingos es solo para preguntas y respuestas, pero envíela desde hoy para que vaya teniendo un primer orden en la respuesta, porque tenemos muchas preguntas y a todas le daremos respuesta en el nombre del Señor. Antes de orar, quiero mencionar los nombres de las personas, familias y situaciones por las que vamos a interceder en esta hora. También vamos a incluir a cualquier persona que necesite fuerza para vencer cualquier práctica supersticiosa, cabalística, mitológica. Vamos a orar también incluyendo esa petición, así que permanezca allí. Estaremos orando por Martina Aracelis y su familia hoy. También por Alexandra Gómez, especialmente por su salud. Oraremos por Jocelyn Zavala. Vamos a orar por Jocelyn Zavala hoy y también por sus hijos. Oraremos de igual manera por Marisol Espinosa. Nueva vez la colocamos en oración, pidiendo por la salvación de toda su familia. También oraremos de manera particular por su esposo, el área laboral. También por su hijo Alexander de manera especial. Oraremos también por Karina González, y ella está pidiendo la oración por su familia. Karina González nos escribe desde Roma en este preciso instante. También queremos orar en este momento por Enríquez Valentín. Queremos orar por Enrique Valentín por una situación económica particular que está enfrentando, para que Dios pueda abrirle puertas. También por su barbería que está cerrada. Esto le trae unas condiciones de privación, de limitación en lo que tiene que ver con lo material, así que esperamos en el Señor que pueda viabilizar la manera en que Él pueda recibir su sustento de manera especial hasta que sobre y abunde. Oraremos también por Maritza Díaz, y ella pide la oración por Joseph, quien tiene una cita hoy a las 4, para que el Señor pueda acompañarle en ese momento. También estaremos orando por Nelson. Nelson también será colocado en el altar de la oración al Señor, la oración intercesora. Queremos recordarle que vamos a estar incluyendo en esta oración final a cada amigo, cada persona que ha heredado quizás una práctica supersticiosa y que hoy está allí, está todavía conectado con nosotros y necesita liberación, necesita fuerza. Es posible que cuando haya intentado liberarse, aún en sueños, aún a través de durmiendo, el enemigo ha tratado de oprimirlo, ha tratado de hacerle daño, pero el Señor Jesús le va a dar liberación. Recuerde que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo el poderoso nombre de Cristo Jesús. Ahora aprovechamos este último minuto para incluir los siguientes nombres en oración, que son Nelson María y su familia por su salud.
Oraremos también por Yesenia Lebrón, de igual manera por Rosana Ruiz, quien pide oración por su tío que está con cáncer. Así que estaremos orando de manera especial por el tío de Rosana. De igual manera, estaremos orando por Jocelyn Moreno y su salud. Además de cada amigo que necesita liberación, cada amiga que necesita que el Señor le dé fortaleza en esta hora, después de recibir esta luz que el Señor le ha dado a través del estudio de la palabra en este día, en esta tarde. Vamos a orar en estos momentos. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre siempre. Gracias por la luz que nos has dado. Gracias por la fortaleza que encontramos en ti, en tu palabra y en el Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que visites a cada persona en esta hora que enfrenta situaciones particulares, desafíos, necesidades, problemas de salud, problemas familiares, problemas emocionales. Preséntate a su vida, Señor. Ordena su vida. Reprende las tinieblas que puedan estarle rodeando. Y Señor, cualquier atadura que esté evitando que reciban la bendición de lo alto, que sea desatada en esta hora por la sangre de Cristo Jesús. Visita a los que están con problemas de salud para que puedan tener también, Señor, liberación de su enfermedad, que puedan obtener sanidad por el poder de Cristo. Si es tu voluntad, Señor, glorificarte en estos precisos instantes. También te rogamos por cada amigo, cada amiga, cada persona que nos ve y escuche en esta hora y necesita liberación, pero con poder de lo alto, porque las ataduras ya son generacionales, han heredado muchas de estas prácticas, en su mente están inculcadas estas cosas, aún en su subconsciente, las ven hasta en sueños, necesitan liberación de lo alto, que la sangre de Cristo le cubre en esta hora y que ellos se lleven de los 3 pasos que hemos mencionado, que puedan confesar sus pecados para que reciban liberación a Cristo, que puedan como hijos e hijas de Dios también desconectarse de toda práctica que tenga que ver con superstición, cábala y espiritismo. Y en tercer lugar, que puedan definitivamente comenzar a estudiar la Biblia diariamente, orar continuamente y comenzar a testificar que Cristo le está dando liberación con el poder de lo alto. Permite que mañana nueva vez nos encontremos para seguir estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.